Buenas tardes. Vamos a ver lo que es la referenciación. Ya en el anterior video vimos que eran columnas, filas y celdas. En este caso vamos a empezar con las fórmulas simples. ¿Cómo se hace una fórmula? Se coloca el igual, se selecciona o se escribe el nombre de la celda, en este caso es la A3 por B3. Yo no puedo multiplicar 9 por 1, porque si lo hago escribiendo 9 por 1, en el momento en que yo acá modifique este 1 por un 10, mi fórmula no se va a actualizar. Por esta razón yo debo de formular con los nombres de las celdas A3 por B3. ¿Qué estoy diciendo? Que el contenido que hay en esta celda lo multiplique por el contenido de la siguiente celda. Es decir, que si yo modifico este contenido, automáticamente él se va a actualizar. Pero resulta que yo hice una fórmula y pues es muy tedioso hacerlo en cada celda. Como expliqué en el video anterior, yo puedo arrastrar el contenido y que la tabla se complete. Yo me sitúo en la celda, en la parte inferior donde está el cuadrito resaltado, me sitúo, aparece la crucecita delgadita y lo arrastro. En el momento en que yo lo arrastro, se llenó la tabla. 9 por 2, 18, 9 por 3, 27 y así sucesivamente. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque resulta que en el momento de yo arrastrar, él hace algo que se llama incrementar. ¿Qué significa? Yo pasé de una fila a la otra, luego a otra, luego a otra. Observemos que aquí en un lado yo ya les coloqué cómo quedó la fórmula. A3 por B3, A4 por B4, por 5, por 6, por 7. ¿Qué incrementó? La fila. Recordemos que el número es la fila. ¿Y por qué incrementó? Porque saltó de una fila a la siguiente fila y así sucesivamente. Si yo lo hago de forma horizontal, es decir, esta celda por esta celda, voy a poder arrastrar y va a suceder exactamente lo mismo. Acá estoy viendo un error, significa que esta no va. Y este es el contenido, qué pena, hubo una modificación y no me había dado cuenta. Acá sería O4 por O5. Listo. ¿Qué sucede? Acá sucede lo mismo que pasó acá. Él incrementa, ¿pero qué incrementó? La columna. Pasó de la G a la H, a la I, a la J, a la K, a la M, N. Si yo me sitúo acá, me muestra que está multiplicando la O4 por O5. O sea que incrementó la columna. A esto se llama referenciación relativa y por defecto Excel lo trae para que usted lo pueda hacer. Pero ya hay otras referenciaciones que nosotros podemos aplicar, que se llama referenciación absoluta, referenciación mixta en fila y referenciación mixta en columna. ¿Qué significa? La referenciación absoluta es todo lo contrario a la relativa. ¿Qué significa? Que lo bloquea y no va a incrementar ni la columna ni la fila. En este caso acá lo podemos visualizar. Vamos a hacer la operación de multiplicar A14 por este numerito que está acá donde dice M14. Bueno, en este caso yo lo había colocado L14, me sucedió lo mismo que ahora, hice una modificación y no lo cambié. Ya lo pasé a la L para que no vayan a confundirse. Nuevamente multiplico esta por L14. Le aplico referenciación con la celda, con la tecla, perdón, F4. Cuando yo presiono esa tecla F4, se aplica o se insertan el símbolo de pesos antes de la columna y antes de la fila. Cuando yo lo arrastro y me sitúo en la última celda donde está la fórmula, me va a mostrar que efectivamente sigue multiplicando por la misma celda y esa L14 no incrementó. Si yo hubiese hecho la fórmula que es A14 por L14 y no lo aplico ninguna referenciación, en el momento en que yo lo arrastro, observemos lo que pasa. Y si yo me sitúo acá, observamos que está multiplicando A22 por L22, efectivamente incrementó.
Entonces la absoluta lo que hace es bloquearla con el símbolo de pesos para que no incremente. Vamos a ver mixta en fila y mixta en columna. Es la combinación de las dos. Yo hice una multiplicación, la primera la apliqué con absoluta, pero la segunda ya podemos visualizar mixta en fila. ¿Qué significa mixta en fila? La fila se bloquea, la columna va a incrementar. Observemos que acá empieza A27 por B26. El 26 no puede incrementar. Significa que cuando yo lo arrastre de forma horizontal y de forma vertical, ese 26 acá en la parte inferior debe seguir siendo 26. Pero la letra sí tuvo que incrementar. Vamos a mirar si efectivamente pasó a la C, luego pasó a la D, luego pasó a la E, luego pasó a la F y luego pasó a la G. Pero si yo bajo, empiezo a bajar, sigue siendo el 26, sigue siendo el 26, sigue siendo el 26 y sigue siendo el 26. Efectivamente, no cambió la fila. Ahora nos vamos a ir a la columna. Ahora es lo contrario. Se bloquea la columna no va a cambiar, pero la fila sí va a cambiar. Si nosotros nos situamos acá, vamos a ver que está I27 por J26. Hice lo mismo que la anterior, esta primera la dejé en absoluta, pero acá sí podemos visualizar la mixta en columna. La J está bloqueada, la fila no está bloqueada. J, podemos ver nuevamente que está la J, nuevamente la J, nuevamente la J, nuevamente la J. Pero si nosotros nos situamos en la parte inferior, vamos a ver que sí cambió el número. 27, 28, 29, 30. Para los que de pronto creen que no está funcionando, les voy a demostrar que sí lo puedo hacer. I27 por I26, le aplico la mixta en columna, que es presionar varias veces F4. Y me sitúo en I27 y le aplico la absoluta con una sola F4. F4, cuando yo presiono varias veces F4, me muestra las 4 referenciaciones. Voy a arrastrar de forma horizontal y luego de forma vertical. Ya me puedo situar acá, en la parte inferior, me muestra que la J no cambió, pero la fila sí cambió, del 26 al 31. Espero que les haya quedado claro. Si no les quedó claro, me escriben y yo nuevamente busco una forma o un método de explicarle a cada uno. Que estén muy bien y hasta luego.